El fuego es un ente, pero de ciertas formas no lo es. Es quizá la mayor contradicción entre la destrucción y el desarrollo, entre el poder calcinante y el calor de un hogar. Desde hace millones de años ha sido nuestra alianza más productiva para encontrar un lugar en el mundo. Es una presencia, una forma de vida momentánea que consume para existir. Y hoy en este episodio especial número 70 lo encendemos aquí. Uno de los 4 elementos, uno que respira mientras quema, que guarda en su cuerpo danzante un maravilloso enigma. Y bienvenidos a Radio Locura 66.6 FM, ideas idiotas para gente inteligente, tu podcast de confianza para desentrañar todos los misterios de la literatura, el arte y la música y por supuesto las ideas en peligro de extinción como los fuegos que se llegan a extinguir pero realmente siempre renacen de las cenizas. Mi nombre es Alex Siriana, alex.siriana en todas las redes sociales. Por favor vayan a escuchar mi música, ahora mismo ya estoy en Bandcamp, ya no hacemos ningún tipo de ayuda económica a estos malditos mierdas. Por favor vayan a escuchar mi música que está muy genial, chingona. Mi nombre es Javier, @ más o menos en todas las redes sociales. Yo tengo un canal hermano también aquí en YouTube que se llama Más o menos Literatura, donde hablo de cosas que a nadie le importan pero a todo el mundo le sirven, es decir, reseñas literarias, comentarios críticos sobre libros y cultura y demás cosas que se acumulen por el estilo. Recuerden seguir a Fango Bazar en Instagram, ahí tienen nuestros episodios hechos playera. También pueden visitar nuestro Patreon para poder formar parte de la familia de Radio Locura, la familia más íntima. Y por supuesto también síganos en Instagram como Radio Locura 66.6 FM. Les recordamos, si no lo vieron, el episodio anterior fue de Marcel Duchamp, Buenísimo. el padre del arte conceptual. Como spoiler les adelantamos, véanlo inmediatamente, ya está disponible, porque él se orinó en la Mona Lisa. Y además se le ha comentado por aquí y por allá, lo indagamos muchísimo más en el episodio, que es la mente más inútil del siglo XX, desde el arte, desde el cuestionamiento más profundo de qué puede ser o qué no puede ser el arte. Seguimos preguntándolos también eso en ese episodio y para siempre a partir de Marcel Duchamp. Si les encantan las empanadas mentales y los espaguetis también mentales, les va a encantar el episodio de Marcel Duchamp, porque ahí pues básicamente vemos todo el inicio del arte contemporáneo, ¿no? Exactamente, de esas cuestiones que dices, ¿por qué hay una pinche banana pegada en la pared? Esas cosas, para bien o para mal, Marcel Duchamp las empezó a poner en el mundo y seguimos manejándonos, preguntándonos esas cosas hasta el momento que sale este video y quizás para más de 100 años, yo creo, fácilmente. Eso es el episodio estelar que sale cada domingo, igual que este que está estrenándose en este momento, pero también tenemos durante la semana mini secciones que son pequeños bocadillos culturales para que ustedes se los devoren en algún momento que tengan, quizás yendo al baño, no en una sentada también, en el momento que estén disfrutando su sandwichito ahí en el trabajo, en el recreo de la escuela y tengan algo con lo cual nutrirse de manera eficiente, rápida. Bocadillos culturales, las mini secciones, por lo regular al mediodía, de lunes a viernes desde Radio Locura. Por ejemplo, recientemente estrenamos algo sobre una competencia de Disney, ¿no? Este estudio, frente a otro estudio que dejó de existir, pero fueron los que inventaron a Popeye, a Popeye, a Betty Bob. También hicieron una versión del mismísimo Superman que es alabada por la crítica por un gran estilo y demás. Se llaman los estudios Fletcher y ya está esa minisección disponible en el canal. También las minisecciones pueden incluir pequeñas biografías directas de lo importante, rápido, despachadito de poetas como Leopoldo María Panero, un poeta loco literalmente que estuvo escribiendo desde los manicomios, desde vivir en la calle, desde no aceptar la sociedad, este tipo de personajes que le llaman poetas malditos y que también desde España sucedía, ¿no? Entonces es un caso que pueden revisar completamente ya en las minisecciones. O también, ¿qué pasa con la invención del karaoke? ¿De qué se trata? Este aparatito que es la banda musical. La banda Miguel. La banda musical directamente para cualquier persona que no sea cantante. Es la inclusión más grande que ahí estuvimos revisando en una de estas minisecciones. También aviéntenselas todas, ya están súper disponibles en el canal de esto. Sí, y nos damos cuenta más. Que mucha gente ve estos episodios, pero por favor vayan a ver las minisecciones. Tenemos cosas de música, también hablamos de Like Clockwork la semana pasada. Sí, un álbum buenísimo de Queen of the Stone Age. Y también de la historia y de todas las cosas que están alrededor de Lewis Carroll, el güey que escribió Alicia en el País de las Maravillas. Hablamos de muchísimas cosas, por favor no se los pierdan de lunes a viernes. Así que recuerden que la locura lo cura todo. Y que ser animal no está tan mal. Vamos a ver el fuego y estamos de vuelta. Radio Locura 66.6 en frecuencia moderada. Ideas idiotas para gente inteligente. Adiós.
Episodio 70, episodio especial, el fuego. Mira el fuego, mira cómo baila con la tranquilidad de una tempestad que jamás es herida por la quietud. En su danza se encuentran todos los futuros y pasados, también representados en el infinito, en el número pi, en la vastedad del universo. Es el tótem de nuestro paso por la Tierra, la energía flamígera sobre la que se ha construido toda nuestra civilización. El fuego es un ente, pero de ciertas formas no lo es. Es quizá la mayor contradicción entre la destrucción y el desarrollo, entre el poder calcinante y el calor de un hogar. Desde hace millones de años ha sido nuestra alianza más productiva para encontrar un lugar en el mundo. Es una presencia, una forma de vida momentánea que consume para existir. Y hoy en este episodio especial número 70 lo encendemos aquí. Uno de los 4 elementos, uno que respira mientras quema, que guarda en su cuerpo danzante un maravilloso enigma. Pensemos en la televisión, la radio, las fiestas, los rituales, la cocina, todas estas cosas que sin el fuego simplemente no podrían existir. Para nada. La televisión como esa fogata eléctrica frente a la cual se proyectan pasados, presentes y futuros en forma de imágenes que se pueden encontrar totalmente con un poquito de esquizofrenia en las flamas. Las fiestas como combustiones humanas, explosiones de cuerpo y sonido que nacen de una chispa común. Los rituales como las arquitecturas del fuego, diseñadas para que una llama nos mire mientras nos hacemos preguntas. Y la cocina, el fuego más domesticado, el más tierno, el más notorio. Soy un fuego domesticado. Puesto al servicio del ser humano, pero también del afecto, del tiempo compartido, del lenguaje íntimo de una receta. El fuego no está solo en las cosas que arden, está también en las pasiones, en las revueltas, en los fuegos fatuos de la política, en los incendios lentos del amor. Lo infraleve. Vayan a ver el de Marcel Duchamp. Está en el volcán y en la vela, en el rayo que abre la tierra y en el cigarro que tiembla entre los dedos. Está en el interior de algunos animales, en la forma en que ciertas especies lo buscan, lo temen y lo bordean. Está en la piel humana cuando se inflama, en los pulmones que respiran humo, en los cuerpos que celebran alrededor de una hoguera. Está incluso en el mismísimo lenguaje. Es como decimos que alguien arde de ganas, que una idea prende, que una ciudad estalla, que un silencio se apaga. No hay fuego sin transformación, queridos míos. Todo lo que toca deja de ser lo que era. Por eso lo adoramos y lo tememos al hijo de su chingada madre. Porque nos recuerda que vivir también es arder y que toda llama lleva dentro la certeza de su propio final. Así que no lo miremos solo como un fenómeno natural. Escuchemos cómo crepita su historia, cómo se mezcla con la política, con el arte y con la ciencia, y con el cuerpo, que es lo que estaremos tratando el día de hoy en este episodio muy especial sobre el fuego. Dejemos que nos queme un poco, aunque sea con palabras cálidas y danzantes. Y por supuesto aquí también en mi pinche espalda. Porque el fuego no solo alumbra nuestros caminos, ciudades y pasiones, también es un espejo en el que la humanidad ha visto reflejadas sus glorias, sus suplicios y también sus más grandes revelaciones. En este episodio van a ser preguntas, ¿no? Centellantes, se nos van a atravesar también llamaradas de planteamientos, también se trata otras un poco ocurrencias, de improvisar como el fuego lo está haciendo las justo chispas detrás de nosotros. De esta imitación en este episodio de a través del fuego, contestar el fuego y al mismo tiempo consumirnos en el fuego. Entonces, la primera pregunta que quiero soltar aquí en el programa para todos los que nos están viendo, disfrutando, están sintiendo el calorcito de esta fogata que es este episodio especial, preguntarles ¿por qué? ¿Cómo hizo posible dominar el fuego que existiera el lenguaje? Se ha planteado mucho eso y preguntarse por qué, cuál sería el destino de esta dominación para comunicarnos. Digo, claro, mucha de lo que se le atribuye al inicio de cómo nosotros tenemos esta relación con el fuego es, por supuesto, también a través de los mitos, pero también lo podemos ver lo más antropológico del mundo, ¿no? Que es cómo vamos haciendo esto del fuego nuestro centro como social, ¿no? En un sentido de civilización. Iremos hablando a través de todo el episodio de todas estas minuciosidades, pero creo que para responder la pregunta tiene muchísimo que ver con que nos da una especie de centro social, ¿no? Que es justamente como lo tenemos aquí a mi hermoso compañero Calcifer aquí en la fogata. Hacer lo que estamos haciendo justamente ahorita, pero hace 1.7 billones, Eso. millones de años, ¿no? Los dinosaurios ahí platicando alrededor del fuego. Y que va a ser muy interesante cómo vamos a abordar todo esto, pero básicamente tiene que ver un poco con eso, ¿no? Cómo nos socializamos a través de él también. Y también conectado por la idea de la cocción de la comida, ¿no? Sí. Para empezar en ese sentido de ritual de compartir la comida. Cocinar algo también desencadenó una revolución en nuestros cerebritos, ¿no? Sí, cabrón. Algo que nos
hacía mucho más fácil consumir cualquier tipo de alimento vegetal, ni se diga, y animal, por supuesto que sí también. Y así nuestro tracto digestivo era menos exigido, ¿no? Pasaba más fácilmente el bulo que te comes, ¿no? Sí. Completamente una digestión más rápida, más potente, más potencializada. Y así esta energía que se usaba en esta investigación que estamos compartiendo para digerir solamente 20% de esa cuestión metabólica se fue al cerebrito, ¿no? Ahora sí que nos hicimos cerebritos, Sí. gracias a que no se gastaba tanto en eso de la energía. Y justamente algo que yo también estuve checando mucho sobre cómo es que el fuego tiene que ver con el desarrollo del cerebro en un nivel antropológico, biológico, es porque también nos empieza a dar nuevas formas de lenguaje, ¿no? Como lo estábamos diciendo. Entonces, tiene muchísimo que ver justamente como algo totalmente del desarrollo, de comer, de papiar, ¿no? O sea, pues justo como dices, ¿no? Como está más descompuesta la comida, pues ya te cuesta menos trabajo, pues como que incorporarla a tu sistema, ¿no? Pero también nos da, sin el fuego no tendríamos esos asentamientos, por ejemplo, de los primeros hombres que de repente dicen, hombres y mujeres, ¿no? Y también changuitos, porque también había changuitos ahí, que se pudieran asentar, ¿no? En un lugar todavía sin sembrar cosas, ¿no? Como todo esto de la agricultura, pero sí tenía ya un lugar donde, bueno, en esa cuevita, Exactamente. yo hice a mi hijito, ¿no? Y eso va conectado. Junto al fueguito. Y eso va conectado precisamente con que sí es digestivo y por lo tanto se reacomodó nuestra boca, ¿no? Las mandíbulas, en ese sentido, y se permite que el aparato fonador, es decir, nuestras cuerdas vocales, tengan operatividad, ¿no? Funcionen. Sí. Y eso también viene fisiológico, pero también es alrededor del fuego. Y todo este quiebre catalizador se refleja en la conversación alrededor del fuego, ¿no? Oh, sí. Se puede hablar, se puede juntar la familia, la gente, la tribu alrededor del fuego, tanto en las cavernas como afuera, gracias al fuego, y a través del fuego se puede seguir proyectando esta misma unión social. Llega como un pensamiento muy claro cuando estás checando tantas cosas acerca de una cosa que está básicamente en todo el universo, como lo es el fuego. Creo que no le damos la importancia que tiene en realidad, y sobre todo por las contradicciones. A mí el fuego me parece una de las cosas más contradictorias ahora que ya lo hemos revisado un poco, porque por ejemplo yo no me había puesto a pensar en el hecho de que, en las implicaciones que tuvo el hecho de que nosotros fuéramos visibles en la noche, ¿no? Ok. Porque dices, por una parte, pues sí está muy chido estar aquí, pues calientito, ¿no? Con tu pielecita de mamutcito, qué chingón, de narvalito, lo que sea. Claro, sí. Pero, pues también, pues te conviertes básicamente en un faro para todos los depredadores, ¿no? Entonces, eso empieza a verse ya mucho más adelante, ya, por ejemplo, en tiempos de guerra humana, ¿no? Que dices, los que controlan el fuego como tal, en un inicio, y después ya como armas, digamos, de destrucción masiva. Y esa correlación también de ser foco de atención al tener la noche abierta, porque controlan el fuego, también permite cosas como, que son muy obvias, ¿no? Pero hay que repasarlas. Sí se acercaban depredadores, y entre ellos los lobos, ¿no? Y se fundamenta, pues, un lobito que por ahí, o una serie de lobitos que se escaparon, ya no pudieron volver a su lugar de reunión. Y se convirtieron en pugs. Y se volvieron unos deliciosos pugs. Deliciosos. Bueno, perritos calientes. Bueno, yo no estoy diciendo que se los hayan comido, quizás sí, porque estaba el fuego, ¿no? Sí. Entonces, el punto de transformar lobos en perros también es a través del fuego, no porque los cocinaran, quizás sí, insisto, sino porque también se aprovecharon de este calorcito los perritos. Sí, y que al final de cuentas el fuego es como el abuelo o el padre o como lo quieran ver de muchas de las cosas que tenemos el día de hoy, ¿no? Como por ejemplo el hecho de tener energía eléctrica es exactamente lo mismo que los primeros asentamientos humanos tenían dentro de sus cuevas y todo esto, ¿no? Como el hecho de perder el fuego sería como haber perdido la luz, es decir, no poder ver en la noche, ¿no? Eso es a mí lo que me sigue volando en la cabeza y creo que va a terminar este episodio y lo voy a seguir rumiando durante años, porque realmente casi cada una de las cosas que ves alrededor de pues la civilización humana tiene muchísimo que ver con el fuego como este patricio, ¿no? Como este gran abuelo de las como cosas. la nodriza de las asentaciones, de los asentamientos, de las consolidaciones de civilización y también de la destrucción de los grupos sociales. Y por ejemplo también es una cuestión de que el fuego refleja esta sensación como de seguridad y progreso, pero también puede llegar a ser un castigo en una cuestión mitológica y también en una cuestión como de la Inquisición y todo eso, ¿no? Como llega a ser también utilizado como un arma.
Y en el caso, por ejemplo, de Prometeo, que es el hijo de su chingada madre que se lo roba a los dioses para traerlo a la tierra, según lo del el mito de Esquilo. Realmente ahí ese güey no sufre a través del fuego, sino que sufre por haber traído el fuego, por habérselo robado. Sí, incluso tenemos una minisección si quieren profundizar desde el lado de cómo se cuenta en esta obra de Esquilo precisamente, una obra clasiquísima griega y demás, pero lo importante es recordar que él fue castigado por regalar el fuego, ¿no? Sí. Y no porque el fuego fuera... Y castigado culero, ¿no? O sea, no, castigos así, 101, no, es castigos nivel un Dios, ave te va literal. a comer las entrañas el día de hoy y mañana que ya estés muerto vas a volver a renacer igual y te van a volver a tragar las entrañas así hasta el final de los tiempos. Y eso se vio interrumpido porque llegó Heracles. Pero ¿por qué? Porque según esto, pues los dioses era como de, no, cabrón, los pinches humanos no deben tener fuego, güey, estás pendejo, qué pedo, güey. Sí, en ese sentido también conecta con esta idea de la llama de Pentecostés, ¿no? Ajá. Que ilumina a los apóstoles. Eso también, pues claro que ya la Biblia no son cuestiones griegas, pero sí retoma este punto tan simbólico y potencializador de la humanidad y de los seres humanos en individual o en grupos chiquitos, quiero decir, de el conocimiento es poder, ¿no? La llama de Pentecostés es la posibilidad de hablar distintas lenguas, de repartir la palabra, de predicar. Y de nuevo, la palabra, la lengua está completamente embadurnada en medio de aceite de fuego, en ese sentido. En la Biblia también, y también desde Esquilo, en Prometeo, y eso me hace mencionar necesariamente al tlacuache, que es la cuestión simbólica, un Prometeo en México. Aquel que le convida el fuego en la cosmovisión mesoamericana. El tlacuache le convida a los humanos, ¿no? a las sociedades mesoamericanas en este mito, el fuego. ¿Y dónde lo transporta? No en una antorcha como Prometeo, no en la mano, digamos, sino en su colita. Se prende Ya, su güey, colita. Como Y por el eso Charmander, güey. es como el Charmander. Tlacuacharmander es el origen de este Prometeo Chingón. mexicanísimo. Y por otro lado, es también la respuesta, la explicación mitológica, que a veces el mito es la cosa más real que hay en el mundo, de por qué los tlacuaches tienen su colita pelona. Si ustedes ven un tlacuache, ya sea en la parte del internet, ¿no? Hay muchas fotos, aquí están viendo una, por ejemplo, o lo ven por algún lugar donde ustedes estén viviendo o paseando, no les hagan nada. Esos carnales nos dieron el fuego y además matan plagas, son unos agentes purificadores. Ahí está toda la simbología también del mito de Tlacuache, que es el Prometeo más mexicano de toda la historia. Creo que también el fuego también funciona como una especie, no solo de descubrimiento o que venga Prometeo o venga un tlacuache, que vaya frase que se acaba de armar aquí, pero así es. Pues que venga, pues está bien. Pues que vengan con su fuego en la cola, sobre todo Prometeo. O la mano. No tanto como un descubrimiento, sino me pareció muy hermoso pensarlo en el sentido poético de que es una negociación eterna. No hay un animal que sea lo suficientemente cuidadoso, en cuestión de inteligencia me refiero, como para mantener el fuego vivo quizás durante añísimos, ¿no? Porque hay flamas que jamás se apagan. Entonces en ese sentido es como de tú eres mi bebé, tú eres el más hermoso de todos los bebés. El fuego, con tal de ser preservado de esa manera, también nos brinda todas sus cosas maravillosas, que es todo este desarrollo que necesitamos o necesitábamos como civilización, y más bien creo que la seguimos necesitando un chingo más, pero es una especie de relación amor-odio, como esto de el doble filo, que creo, obviamente el lenguaje es el que estructura toda la realidad, pero creo yo que debería haber una forma de decir eso más acertada con el fuego que decirlo con un cuchillo de doble filo, ¿no? Porque el fuego es contradictorio en ese sentido. A la distancia a la que estamos ahorita, pues sentimos su calorcito, y dices, oye, qué rico, qué bonitos besitos aquí en mis manitas y todo, pero también hay una parte que es lamentable completamente, que se llama quemaduras de segundo, de primero y de tercer grado, claro. Exactamente, y pues siempre estamos en ese limbo con él, y es por eso esa forma poética de verlo como una negociación en la que, mira mi brother, aquí tú no vas a pagar renta, pero yo tampoco, ¿no? Si tú me cuidas, brother, yo no te voy a consumir, yo te voy a dar todos mis beneficios, ¿no? Y eso es algo muy importante verlo en ese sentido, porque los seres humanos somos muy destructivos, también somos muy constructivos. Muchos dirían que es una cuestión instintiva, nada más por sobrevivir, el hecho de ser bondadosos y todo eso, pero lo cierto es que también nos gusta literalmente ver el mundo arder. Y creo que esto también de los dichos que hablen del fuego, ¿no? Creo que el que juega con fuego se quema, ese tipo de cuestiones, o también el primer contacto, no de la humanidad con el fuego, sino de los niños,
¿no? Cuando están descubriendo el Ajá. fuego por primera vez. Sí. Creo que tampoco se habla demasiado de eso, aunque es muy obvio también, ¿no? Ustedes pónganse en situación, no sé si lo recuerden, hagan este ejercicio en algún momento, cuando tengan un ¿Prendan la momento de estufa? paz. No, solo que prendan la estufa, cocínense un huevito o lo que ustedes prefieran. Yo quiero que recuerden o intenten recuperar cómo fue su primer contacto con el fuego. Yo no lo recuerdo personalmente, pero sí he imaginado y he leído en algunos momentos ese primer contacto que es fundacional en el momento de cualquier persona que lo realiza, ¿no? Y justo como había señalado un poquito adelantándote, pero deliciosamente centellando, esta imaginación de qué pasaría si el fuego nunca se hubiera descubierto. Seríamos una especie totalmente diferente, eso queda claro. Si no hubiéramos descubierto el fuego, tendríamos la boca más pronunciada, las mandíbulas más proyectadas y, por supuesto, el lenguaje no aparece. Si la mandíbula no se acomoda de tal manera en la evolución humana, las cuerdas vocales no se pueden posicionar de manera adecuada. Y otra cosa muy muy importante es que no habría chance alguna de que viviéramos fuera del ecuador del mundo. Porque arriba y abajo hace mucho frío. Y sin el fuego, sin esta calefacción en la mano, sin las chispas, no podríamos haber salido nunca de esa parte central de la Tierra, ¿no? Ya sea en África al norte, ¿no? En la mitad más o menos Centroamérica y toda esta cuestión alrededor del mundo. No habría agricultura como la conocemos, tampoco habría cerámica, no habría metales de ningún tipo manipulándolos y que puedan ser una herramienta o un arma también en ese sentido. Las noches no habría ningún faro que guía. Serían mucho más oscuras, más silenciosas, más apesadumbradas, más amenazantes, como una pesadilla muy continuada, y también no habría, por lo tanto, ni arte ni cultura como la conocemos. Entonces, si no hay fuego, no hay muchísimas cosas de lo que estamos viviendo, atravesando y sobreviviendo. Esa imaginación también de qué pasaría si no hubiera fuego, pues probablemente ya no estaríamos aquí, ¿verdad? Creo que podemos compartir sobre cómo nace la idea de hacer este episodio. Viene mucho de este pensamiento, el fuego como la primera televisión, ¿no? Sí, eso es muy significativo, fue lo que nos guió para que esto apareciera. El entretenimiento que tiene esa danza en medio de los troncos y de las cenizas y centellas que se están disparando como justo ahora, es la primera televisión del ser humano también. El entretenimiento más hipnótico, más clásico del fuego. Y en cierto sentido es el primer espejo psicológico, ¿no? En el que Ok. vemos nuestras tanto pasiones como futuros, como incluso también las lecturas del presente, ¿no? De qué es lo que está en tu mente. Muchas de estas cosas vienen a través de este hipnotismo que también tiene el fuego, en el que te quedas clavadísimo pensando en muchísimas cosas, porque aparte de todo, como ya lo dije, es muy hipnótico el hecho de estar viendo el fuego y sí se siente esa verdadera conexión con algo que probablemente está en nuestras cabezas, eso también hay que decirlo, pero también tiene muchísimo que ver con que es algo totalmente extraordinario, ¿no? O sea, ahora lo vemos como en la luz eléctrica o ese tipo de, pues, calores en general, ¿no? Incluso también los fuegos artificiales. ¿Cierto? Pero el fuego tal cual, es decir, el fuego, el primigenio, el abuelito, el chingón, el niño, el fuego que lo es todo, es un deleite pirotécnico realmente, ¿no? Y eso creo que lo convierte en un verdadero espejo psicológico para nosotros, en el que podemos pasarnos horas incluso simplemente viéndolo, pensando en las catástrofes del mundo, o simplemente también pensar en lo hermoso que es estar enamorado. O sea, realmente... O en el viaje a los astros, ¿no? A Sí, las sí. estrellas también, que son ese fuego fuera de la Tierra. Sí, que es entretenido, todo el tiempo está bailando el hijo de la chingada. No miren al sol, pero es lo más equivalente que está fuera de este mundo, ¿no? Imaginar la potencia más grande, lejana a la Tierra, es el sol, es el fuego incandescente que nos ilumina, pero también tenemos demostraciones de este fuego niño que estás diciendo, que es nodriza de este programa y de toda la civilización humana. Y eso creo que nos da pauta a hablar un poco del fuego como un ente simbólico. Ya lo había dicho yo en la introducción, que el fuego es como una especie de ente, pero no lo es. Yo tenía la creencia errada, y yo creo que tal vez muchas personas agradezcan esta aclaración, pero Ok. el fuego no es plasma. Yo pensaba que era plasma, Ok. pero el fuego es simplemente el residuo de la combustión, y eso es lo que lo hace muy mágico, porque en sí el fuego es simplemente la reacción, ¿no? Es algo que lo vemos en forma de luz, y ahorita ya hablaremos un poco de los colores y de las temperaturas y todo esto. Algo muy importante de por qué el fuego es de tanta relevancia también para nosotros es en el sentido simbólico, ¿no? Porque el fuego obviamente es una de las primeras cosas que se ponen y a las que se acuden cuando estamos haciendo, por ejemplo, rituales, ¿no? Y hablo de rituales tanto religiosos como simplemente culturales. Pues en un inicio casi era la misma cosa, ¿no? Para pasar de la infancia a la adultez, lo que hacían era quemarse la mano con fuego, Ok. para sentir esa pasión de como si los dioses entraran a través de tu cuerpo en forma de ese dolor
que ha causado obviamente por la quemadura de 3er grado que deberían llevarte al IMSS en ese momento, pero justamente todas estas cosas como de estos pinches changuitos pelones que somos nosotros, loquitos, de repente tienen estas cuestiones donde quieren poner cosas a lo mejor que están más allá de su comprensión, como lo sería la teología, por ejemplo, con algo muy, muy simbólico que casi es por excelencia el fuego, ¿no? Y eso es algo que obviamente nos da muchísimo desarrollo, que obviamente también tiene que ver con el arte, ¿no? Tiene que ver con el arte y también tiene que ver con las revoluciones. No solamente la revolución que fue del Paleolítico de descubrir el fuego y lo que ya estábamos diciendo desde hace rato, sino también como símbolo bien clavado y arquetípico de la transformación radical de las sociedades. Su poder destructivo permite aniquilar ritualmente los símbolos del viejo orden, ¿no? Quemar el viejo año, ¿no? Al final de cada celebración de Año Nuevo. Sí, como una purificación. Y también quemar banderas, ¿no? De cuestiones que no queremos por lo regular. A veces pues pasa lista todas las banderas, pueden ser quemadas. También documentos, las algunas estatuas. más que otras. Sí. Sí, hay unas banderas que sí tienen que ser muy quemadas. Y también estatuas incluso, ¿no? Edificios, como un acto de ruptura irreversible. Si quemas algo, ya no hay vuelta atrás. Exactamente. Se purifica y se evoluciona. Esto no volverá, se puede decir cada vez que prendes fuego a una hoja, a una bandera, a una estatua, a un símbolo. Y simultáneamente es una señal de purificación, de ave fénix. Ahí está otro gran símbolo, animal mitológico, que da marco totalmente simbólico a este ideal muy revolucionario que es: voy a destruir para renacer. Esta dimensión muy colectiva es crucial, porque en las antorchas, en marchas nocturnas de revoluciones, también de protestas, se recrea esta misma intimidad hipnótica, en la que se tejían alianzas, narrativas, cuentos, contar los mitos una vez más, y después de quemar los títulos feudales, como pasó por ejemplo en la Revolución Francesa, hasta las antorchas más modernas o clásicas de los pueblos en protestas, el fuego está combinando biología, porque nos llama la atención, nos hipnotiza, y también la cultura en este símbolo por su carga simbólica, insistimos, en este lenguaje político universal. Ustedes ven fuego y saben que algo se va a transformar. Puede ser, claro, la comida, ya lo dijimos, puede ser el lenguaje, pero también puede ser las ideas retratadas o codificadas en documentos, en estatuas, en distintos edificios, y eso también es muy importante. Es un símbolo también de revolución. Y que es totalmente primario, porque es una de las representaciones más primitivas justamente de algo se va a transformar, porque ya se está transformando, porque ya está quemándose, ya es una cuestión de combustión que nosotros lo vemos como una cuestión ya bastante natural, incluso solamente en la óptica. Pero cuando te acercas bastante, te puedes quemar muy cabrón, ¿no? Aguas, ¿no? Y eso es algo que... Digo, fuegos. O sea, incluso en esta cuestión de no me voy a poner a debatir si existe el instinto o no, porque hay un gran debate ya en estos años de si el instinto existe o no, pero como una reacción primaria que nosotros tenemos biológicamente es que nosotros, como lo decías hace rato acerca de los niños y su descubrimiento del fuego, porque el fuego se descubre una y otra vez, que eso es una cosa maravillosa si lo piensas en un sentido un poco más sesudo. Más panorámico también. Y más panorámico, que realmente el cuerpo ya está listo, es como si tuviéramos, nosotros tenemos receptores de calor, obviamente para el sol y muchas de esas cosas, ¿no? Que obviamente, de nuevo, la biología es descriptiva, no la vayan a tomar así como de, sí, no mames, esta es la Biblia de la vida, ¿no? Pero no. Descriptivamente nosotros tenemos estos receptores, y esos receptores están totalmente calibrados para que tú no te acerques al fuego aunque nunca lo hayas visto. Normalmente incluso los infantes que todavía no tienen el uso del lenguaje, que todavía no tienen esta noción de no vayas para allá, el fuego es algo que de cierta manera también los repele, porque pues el cuerpo lo siente, ¿no? ¿Sí? Y eso, todas estas cosas las estoy diciendo como son cosas muy primitivas que tenemos dentro de nuestra capacidad de sentir, en un sentido biológico de nuestro cuerpo, que nos está siempre llevando a estar más cerca y más lejos del fuego, constantemente, como literalmente las polillas que están alrededor de un foco, alrededor de un candil. Creo que esto puede también lanzar otra pregunta, ¿no? Porque ¿cómo pasamos entonces de ver el fuego como un aliado a hacerlo un demonio? Esto es una cuestión muy moderna. Ya lo habíamos dicho de manera anticipada, el fuego por milenios fue venerado como un don divino. Prometeo para los griegos, Huehueteotl o el tlacuache para los aztecas, por lo tanto un eje de supervivencia y un ritual constante. Pero en el quiebre de la industrialización del mundo, se transformó en una amenaza. Cuestiones como incendios urbanos, uno muy icónico, el de Chicago de 1871, que arrasó
con la población, exponiendo muy claramente ya en las ciudades modernas primeros momentos de la modernidad, pero con un poder destructivo insobornable. El fuego no se va a detener ante las ciudades. Y desde Roma, que ya pasaba, aquí vuelve a retomarse y queda claro que hay que señalarlo en ese sentido. También en el siglo XIX, la psiquiatría medicalizó la fascinación del fuego. Esto porque se señaló la piromanía y fue clasificada como patología, tal cual, asociando esta fascinación al fuego como una desviación mental. Hoy, otra cuestión que se tiene que tomar en cuenta de esto de demonizar el fuego es el cambio climático, que estigmatiza como arma natural al fuego. Los megaincendios, que pasan mucho por doquier, se reportan como catástrofes sin un contexto ecológico. Se da por hecho que es malo y ya está. Sí. Pero veremos que hay variaciones, que ciertos animales, que ciertos árboles no manejan el fuego como una maldición absoluta. Es un punto de partida, pero hay que analizarlo de manera más detenida, porque paradójicamente, al suprimir el fuego de los bosques, cuando pasan estos megaincendios, acumulamos combustibles que generan incendios más letales. Si no se deja que haya una chispa adecuada, ¿no? Dirían por ahí en cierta canción, puede ser que la chispa que llegue arrase todo, que no se pueda detener. De manera estratégica, el fuego no es un demonio que debes aniquilar, es un demonio que debes negociar con él. Perdimos, en ese sentido, lamentablemente, muchas veces, la sabiduría ancestral de este maestro ancestral que es el fuego. Es muy interesante también ver esto, ¿no? El demonio del fuego también tuvo sus rituales, pero últimamente por 1000 razones muy modernas, contemporáneas, se ve solo como amenaza. Y que tiene mucho que ver también el hecho de que el fuego en sí mismo representa casi un ente. Creo que es lo más fantasmal que realmente podemos ver sin meternos en cosas como del tercer milenio de Jaime Maussan. Es decir, mira eso, brother. Mira eso, brother. Nosotros lo podemos percibir, obviamente, por su calor, por su luz y todo eso, pero también incluso hay fuegos invisibles que no se están viendo la flama como tal, pero las cosas están combustionando. Y también tiene mucho que ver estas contradicciones, como por ejemplo el fuego infernal, que es la misma llama, digamos, podría ser incluso la mismita llama que tienen las velas de los pasteles de cumpleaños, ¿no? Y que de hecho el fuego infernal, en la obra clásica, ni siquiera es fuego, ¿no? En la obra de Dante, ¿no? En el infierno de Dante no hay fuego, hay hielo, sí, ¿no? Entonces también cuestionar ideas que tenemos bien instauradas, ¿no? De el fuego es la cosa más demoníaca y en realidad en la concepción clásica de eso, al menos desde Dante, ni siquiera es fuego, es un hielo, ¿no? Y es muy interesante porque esto de lo natural y de las cuestiones culturales bien arraigadas por ciertos libros, ciertas posiciones de la religión, vuelven a señalar la piromanía, como ya estaba señalando yo anteriormente. A veces la piromanía podemos verla como una rebelión ante lo degenerado de la sociedad. Porque psicológicamente se puede leer a la piromanía como un grito insistente, súbito, de reconectar con lo primordial. Diferentes teorías en eso, psicoanalíticas, de Freud, de Melanie Klein, vinculan esta piromanía, esta fascinación por el fuego, a pulsiones bien reprimidas, pero no del todo, porque el fuego simboliza ahí un dominio sobre una realidad donde los individuos, los sujetos que se fascinan por el fuego, de un dominio de estas personas piromaníacas que pueden alterar la realidad al momento de prenderle fuego. Sí. Esto se siente en la gran mayoría de personajes, lamentablemente, de la sociedad que han sido marginados. Por eso mucho de los asesinos en serie y de esas clasificaciones psicológicas de calificar la salud mental, hablan de esto de fascinarse por el fuego, estar quemando cosas, como una posible segregación social que se codifica en eso. Más de 75% de los pirómanos tienen un historial de que fueron excluidos socialmente. En sociedades como la nuestra... ¿Y por qué será? No mames. Sí, en sociedades... Son individuos peligrosos en ese sentido. Perdón la interrupción, pero también es mi programa. Todas las personas que también están tan fascinadas con el fuego son muy proclives a ponerle fuego a todo. Va más allá, en una cuestión ya de manía, es quiero ver el mundo arder, pero no porque quiera ver la destrucción, sino porque quiero ver el fuego. Quiero ver el fuego y también ver un cambio en mi situación. Claro. ¿No? O sea, personajes icónicos como el Joker, ¿no? En esa mítica escena de la película de Christopher Nolan, que prenden fuego al dinero, ¿no? Sí. A cosas que dirías, oye, tranquilo, eso no es combustible, pues también se puede usar en ese sentido de cuestionar la realidad, meto las manos echándole fuego a las cosas valiosas. Y en sociedades, por lo tanto, muy especializadas como las que nos patrocinan en estos tiempos, bueno, ojalá patrocinaran este programa más, prender el fuego consistiría en ofrecer una experiencia sensorial súper cruda, extrema, calor, sonido, peligro, ¿no? Un espectáculo inaugurado de golpe que contrasta con el mundo virtual que estamos atravesando y que ustedes nos están viendo gracias a eso, a la conectividad digital. Pero esto no debe de llevarnos, o al menos eso pienso yo, a romantizar la piromanía,
tampoco se trata de el fuego por el fuego y nada más, sino que la piromanía, obviamente igual que el fuego, si estás incitando el fuego, te puedes quemar, causas daños reales y requiere tratamiento, ¿no? Ver las raíces sociales de segregación de personas que a veces no tienen otra más que tomar el fuego para que se les vea, se les escuche en ese sentido, y ver qué rituales culturales que tienen que ver con el fuego sí nos llevan a algo controlado, propositivo, que construya, ¿no? La Inquisición. En eso no creo que sea la Inquisición, yo creo que tiene que ser lógicamente al contrario. En el momento que estábamos preparando todo esto de este programa, hablamos de otra cosa muy obvia, ¿no? La dicotomía, la contraposición entre fuegos que construyen y fuegos que destruyen, ¿no? La piromanía puede ser llevada a la destrucción más rampante, pero también puede ser un encaminamiento a cosas como espectáculos con fuego en ciertas manifestaciones artísticas, también incluso a usar el fuego para cortar el pelo, ¿no? Sí. Es una cuestión que el fuego también puede construir personalmente, subjetivamente, y también no arrasar todo por simplemente querer que te vean, ¿no? Que te escuchen con el fuego. Y esto de la fascinación ancestral que inaugura la piromanía también puede llevarse a fogatas ceremoniales, talleres de supervivencia, reconducir el fuego como esas canaletas que impiden los cortafuegos que se llaman en ciertos caminos, ¿no? En ciertos espacios al aire libre, para que si existe el fuego, no arrase con todo. Y en cuanto al fuego y la ciencia, el fuego y el conocimiento, digamos, más técnico, hubo un momento en la historia que se creía algo muy profundo del fuego, científicamente, que después fue desmentido por un tal Lavoisier. ¿A qué me refiero? Es la teoría del flogisto. Flogisto, así como suena como flojito, pero flogisto. Esto porque la teoría del flogisto consistía que ciertos materiales al quemarse liberaban flogisto, una sustancia que restaba peso a las cosas que ardían. Lavoisier, el que se encargó de desmentir esto, demostró lo contrario, lógicamente. Selló metales como el estaño en recipientes herméticos, los calentó y tomó la medida del peso que tenían antes de arder y después de arder. El resultado fue contundente, claro, específico, científico. Los metales ganaban peso al combinarse con el aire. Este hallazgo generó dos pilares de la química moderna. La ley de conservación de la masa, esa famosísima frase, nada se crea, nada se destruye, y el descubrimiento del oxígeno viene de este experimento de comprobación, al que bautizó al oxígeno como generador de ácidos. ¿Por qué? Porque oxida las cosas, de ahí viene todo eso. Porque el oxígeno es un gas esencial para que exista la combustión. Si no hay oxígeno, si no hay aire, por eso le soplamos a la estufa así cuando no prende, para que termine de abrir la llamita, ¿no? Le echamos al anafre un poco de aire, por esta cuestión de el oxígeno como generador de ácidos, de combustiones. Y en ese momento de la historia, ante el cuestionamiento muy científico de su parte de Lavoisier, la resistencia fue feroz. No creían que eso fuera cierto. Científicos como Guitton de Morveau, otro científico de la época, defendieron la teoría del flogisto durante décadas. Hay gente muy necia también en el asunto del fuego. Esto nos deja claro que incluso en cuestiones tan obvias, tan patentes, tan hipnóticas como el fuego, a veces la ciencia le cuesta actualizarse. Pero se pudo, se logró y descubrimos la claridad del oxígeno para la combustión y también la grandiosa frase, nada se crea, nada se destruye, solo hay que echarle airecito para que se oxide lo que sea que estás quemando, ¿no? Esto es maravilloso también desde la ciencia de el conocimiento del fuego, desde asuntos completamente técnicos que se observan con el método científico y que también hay que poner los ojos en eso, como el fuego, en tanto una cuestión comprobable, revisable, muy, muy real en ese sentido, de la ciencia y del conocimiento humano técnico. Realmente esto es polisémico, es un chingo de cosas. Poliédrico. Multidisciplinario. Porque, por ejemplo, también lo podemos tratar desde el punto de vista biológico, ¿no? ¿Qué es lo que causa en los animales? ¿Qué es lo que causa en nosotros? ¿Qué tiene que ver con las plantas? Porque exactamente. Obviamente el fuego tiene muchísimo alcance en el sentido de que pues es básicamente algo que puede existir en el planeta Tierra, incluso debajo del agua también, por todos estos brotes que hay de azufre y todo en el fondo del mar. O también el fuego griego, ¿no? Que decían que ante una fórmula ahí extraña, quizás decían con amoníaco, con aceite, hacían que el fuego ardiera también en el agua, ¿no? En un ataque directo. Y también la contradicción de que el fuego griego era bizantino, pero bueno. El punto es que algunos animales, por ejemplo como los elefantes, los búfalos y los rinocerontes, a mí me encantó este pedazo de trivia y les va. Detectan incendios a kilómetros de distancia y comienzan migraciones larguísimas para evitarlos. Y eso obviamente tiene que ver muchísimo, como ya lo decía, con
toda esta conexión que existe entre el cuerpo de los seres vivos, ya no seamos antropocéntricos, sino los seres vivos, ¿Cierto? tienen esta conexión con el fuego, obviamente por lo inminente que es el calor, pero también es algo que va mucho más allá, es como las cosas que están en la vida, que es el agua y la tierra, que básicamente pensamos como los ladrillos de la vida, también el fuego está ahí, ¿no? Y es importante también poner esta perspectiva. Todo esto, así como con nosotros, en el sentido de hacer nuestro cerebro un poco más grande y todo esto que ya habíamos hablado, también pasa, por ejemplo, en los canguros. Ok, venga. Y eso está bien cabrón porque los canguros, Los cajuros. los canguros Dan saco duro. incluso llegan a tener una memoria ancestral de generación en generación porque saben más o menos por dónde son las rutas de escape cuando hay incendios forestales. Órale, datazo. Y esto se pasa a través de generaciones, es decir, de repente habrá canguro 1, pasa por todo un incendio forestal, regresa a su casita, pasa canguro 2, 3, 4 y no hay ningún incendio, pero de repente vuelve a haber otro y el canguro 4 vuelve a pasar por la misma ruta que pasó el primero, ¿no? Me encanta. Y eso es algo que pues ha llamado muchísimo la atención en el ámbito científico porque dicen cómo es que estos güeyes saben exactamente las rutas por Del las fuego. que van a poder sobrevivir y esto tiene que ver muchísimo con esa memoria colectiva que está guardada de cierta manera en los genes, ¿no? Y eso es algo fascinante porque el fuego también está, por esa amenaza que está poniendo inminente, está también dándole pues una suerte de superpoder cognitivo también a los seres vivos. Como todas los las canguros. cosas, por todas las cosas a las que los orilla a hacer, ¿no? Y eso también conecta con algo que quiero rescatar precisamente de los árboles, como los eucaliptos, porque ellos de alguna extraña y potente manera se vuelven algo así como ingenieros del fuego dentro del mundo de la flora, ¿no? Porque siguen una estrategia que les ha servido para mantenerse vivos en la evolución, llamada piromanía vegetal. Sus hojas están cargadas de aceites muy volátiles, como el eucaliptol, y funcionan como combustibles bien líquidos que generan explosiones de gas inflamable al contacto con el fuego. Es decir, un mismísimo eucalipto se le acerca una chispita y ¡órale! Perfecto, Traes ¿no? una bomba atómica en tu Big Vaporub. Y este momento también se consagra porque su corteza se desprende en esos momentos en largas tiras fibrosas, ¿no? Caen así como pedazos de leña que encendidas son transportadas por el viento hasta más de 30 kilómetros. A la verga. Siguen el camino del viento, actuando como una especie de cerillotes voladores que inician nuevos focos de incendios. Y tras el incendio, su ventaja se vuelve absoluta en medio de las plantaciones, en medio de los campos, de los bosques, porque las semillas germinan solo con el calor de las llamas. Se cocina la vida del eucalipto gracias a la serotina y sus raíces rebrotan una vez más, pero de manera agresiva en suelos fertilizados por estas cenizas, porque ustedes no sé si lo sepan o lo recuerden, es un dato también interesante, cuando se hacen las compostas se le incluye o se le puede incluir también cosas como café molido, por supuesto, ¿no? Excremento, pero también cenizas que están llenas de nutrientes minerales, ¿no? Que Sí. proyectan muchísimo la vegetación para que crezca. Y esto hace que los competidores de los eucaliptos, otros árboles, otras plantas, no Vayan a la verga. no logren sobrevivir. Y esta cuestión poderosísima de los eucaliptos les ha servido y explica por qué, por ejemplo, en Portugal, que está cubierto, En Big Vaporub. que por ejemplo en Portugal, que tienen también bosques en ese país, el 25% están completamente cubiertos por eucalipto. Ah, cabrón. Y los incendios, por lo tanto, en ese país son un 67% más intensos. Más hijos de la chingada. Como Porque- Cristiano Ronaldo. Porque el eucalipto, si está funcionando, va a germinar, pero cocinando y arrasando la tierra para los demás árboles competidores. Y es que justamente son estas plantas que yo no sabía que así se les denominaba, las plantas pirofíticas, ¿Ok? que es justamente el eucalipto, o también incluso los pinos, es algo muy interesante también el revisarlo. Las peñas de los pinos Ujú. necesitan de un cierto calor, que obviamente pueden ser también del sol, pero en la mayoría de las ocasiones lo que más prefieren, cuando haces una encuesta, las piñas prefieren el calor del fuego. Se directo. cuestionaron a 100 piñas y ellas dijeron, Porque de esa manera, aparte de que justamente dejan los nutrientes y todo, las abren, literalmente se necesitan. despliegan, ¿no? En ese sentido. Y es maravilloso pensar cómo la naturaleza no nada más es una cuestión de que están estas plantas, que yo creo que las plantas están muchísimo más del lado del agua, ¿no? Como que lo pensamos como, no, pues tienen savia y... Sí, uno y pensaría que las plantas son pokémones de agua, ¿no? Pokémonos de agua, pero en realidad también son de tierra y con esto nos damos cuenta que también Pueden hay llegar a plantas ser de fuego. pirofíticas, ¿no? Pirofíticas, exactamente.
Y eso es algo muy cabrón, como la vida llega también a tomar ventaja de incluso cosas que pueden llegar a ser destructivas para La su propia vida. competencia, Ujú. para incluso nada más, pues incluso sus propios amigos, ¿no? Podemos también hablar en el sentido de cómo funciona en el cuerpo, sobre todo en la cuestión de la neuropsicología, ¿no? Ok. No nada más en los seres humanos, pero casi podemos hablar de eso exclusivamente, porque el fuego enciende una respuesta casi meditativa a través de estas danzas hipnóticas que tienen. En nuestro es set. hermoso, ¿no? Es hermoso y por eso lo pusimos ahí a nuestro carnal. Ese güey es la verga. Calcifer, directamente el fuego que está con nosotros. Porque nos instala esta como noción de algo hipnótico, de algo meditativo, ¿no? Y realmente ver una llama parpadeando genera una reducción a la presión arterial. O sea que si tú tienes hipertensión, ponte tu fueguito, nada más ponlo en un lugar donde no vayas a estar chingando a los otros seres vivos. Y también produce un estado de relajación y en muchos casos induce lo que algunos neuropsicólogos llaman estado de absorción. Ok. Una especie de trance visual. Este efecto se ha explorado incluso en estudios sobre por qué preferimos chimeneas en casa o por qué las fogatas sociales generan cohesión emocional, como si fuera una especie de también de catalizador social, como lo sería el alcohol, ¿no? Ok. El cerebro humano reacciona a ese movimiento errático, cálido y rítmico como si respondiera a algo ancestral y tranquilizador, que también resulta muchísimo más interesante cuando te pones a pensar, por ejemplo, que el fuego también tiene memoria, que todas estas corrientes de convección que se llaman, que es lo que justamente está saliendo de toda esta reacción química de la combustión, incluso llega a tener memoria el mismo fuego, ¿no? El fuego también tiene un sonido muy particular dependiendo de las cosas que está quemando, güey, ¿no? Sí, hay patrones a través de la materia que está consumiendo que aparecen constantemente y varían. Y en esa complejidad que estamos ahorita poniendo sobre la mesa, son ese tipo de cosas que nosotros lo vemos simplemente de madrazo, lo sentimos, y son ese tipo de cosas que causan esa fascinación, ¿no? Y creo que también algo fascinante, ya que habías dicho de cuestiones neuropsicológicas, humanas, también hay proyecciones en los animales de nuevo, ¿no? ¿Cómo afecta el fuego a la vida larga de los animales o vidas cortas también? Existe la realidad de que el fuego moldea estrategias de vida muy diferentes entre sí. Sí. En ecosistemas donde hay tendencia a que se incendie, como en Portugal, pero también en las sabanas, en bosques mediterráneos, los animales han priorizado que su reproducción sea temprana, precoz, rápida. Han preferido eso, rápido, bonito y eficiente reproducirse, sobre la cuestión de la longevidad. No viven mucho, y el caso ejemplar es los conejos, que viven entre 2 o 3 años en la vida silvestre, pero se reproducen a los 4 meses, ¿no? Por eso dicen eso de andar como conejitos, por esa rapidez, esa precisión y esa cuestión inminente de reproducirse. Ahora sí que mucho ñiqui ñiqui, ¿no? Pero, en contraste, ambientes que no tienen fuego, como el Ártico marino, permiten estrategias muchísimo más diferentes. El caso del tiburón de Groenlandia, que vive más de 400 años, es posible gracias a un metabolismo glacial, le llaman, y crece más o menos 1 centímetro al año este tipo de tiburones, porque sus proteínas son anticongelantes, como los anticongelantes de los coches, pero en el tiburón, y hay ausencia de perturbaciones por el fuego en cualquier sentido. Esto lleva a los tiburones de Groenlandia a una longevidad extrema, viven más de 400 años fácilmente y supera la mayoría de todos los vertebrados del mundo y dependen de esta cuestión estable. Sin incendios que generen mortalidad masiva, que arrasen los ecosistemas, la evolución y la vida, por lo tanto, favorece invertir, ¿no? Pagar bien a la reparación celular, que es lo que nos permite seguir pues envejeciendo, creciendo, ¿no? Que se produzcan más y más células, pero no cancerígenas en ese sentido, y por lo tanto que no haya reproducción temprana, acelerada, como en el caso de los grandes ejemplos de los conejitos, ¿no? De las praderas y también de los animales que están en los bosques, ¿no? Entonces también es muy interesante ver cómo el fuego o la ausencia de fuego permite que ciertos seres vivos, en este caso el tiburón de Groenlandia, sean más permanentes en el mundo, ¿no? Sí. Vivan mucho más porque no están literalmente siendo consumidos ni por el calor ni por cuestiones internas de metabolismos Sí, calentándose. bueno, que también es trampa estar viviendo en un pinche refrigerador gigante que obviamente pues si Te vas a conservar si mejor, hasta ¿no? Walt Disney se metió ahí el hijo de puta. Justo como dices, esta ausencia y también presencia del fuego. Hay, por ejemplo, unos los escarabajos Melanofilia acuminata. Ok. Son que estos güeyes tienen sensores infrarrojos
que están obviamente especializados en detectar el fuego, incluso a más de 50 kilómetros de distancia. Y dirás tú, como, ¿por qué estos güeyes son tan pinches pirómanos en ese sentido, no? ¿Qué tanto les gusta? Porque son unos pinches aprovechados. Por ejemplo, las hembras buscan dónde hubo fuego o dónde está habiendo fuego, porque ya cuando las hembras están viendo el fueguito, ya están haciendo así las manos y ya están viendo el apartheid que va a venir, porque ponen sus huevos en los árboles que están recién quemados, a los que muchos animales obviamente están huyendo de ahí, ¿no? Porque dicen, esto ya está muerto, esto ya valió verga. Y de esa manera también pueden tener esta cuestión de la reproducción de una manera mucho más sencilla, porque pues están programados para buscar dónde es que hubo fuego. Y a mí eso me voló la cabeza, porque digo, güey, realmente o sea, nosotros desde la lógica como seres humanos podemos llegar a ese tipo de cosas, pero saber que ya tu cuerpo te está llevando en ese sentido, que está por capacitado, cuestión evolutiva, y está capacitado para hacerlo. Es algo increíble realmente pensar cómo el fuego ha moldeado toda la vida en la Tierra, ¿no? Y en esa correlación entre el fuego, sobrevivencia y optimización de los animales, se puede también responder a la idea de existen animales que usen el fuego como herramienta. Y sí, por lo menos 3 aves rapaces australianas, el milano negro, el halcón berigota y el milano silbador, australianos, por igual emplean el fuego como táctica de caza. Sí, hijos de la chingada. Estudios etnoornitológicos, es decir, de las aves, confirman que estos pajaritos australianos toman ramas ardientes con sus picos o con sus garras, lógicamente, y las lanzan a pastizales que no están quemados, forzando a que su presa sí o sí salga al aire libre, ¿no? Se despoje de su protección, cosas como insectos, reptiles, y huyan de las llamas para caer en las garras de estos malditos hijos de perra australianos, sí, pues ¿no? Sí, güey. Y esto es mucho más fácil cuando ya ves a tu presa totalmente pues desprotegida. Y por otro lado, los pueblos de Hualpirí y Dime ya documentaban este comportamiento de si se puede usar o no por parte de los animales el fuego como herramienta desde sus rituales milenarios. O sea, ya reproducían eso en sus rituales de cohesión social, como lo hacían las aves, ¿no? Usar el fuego para cazar lo reprodujeron de las aves esas. Y es muy interesante pensarlo en ese sentido, porque es casi como si las aves fueran este gran Prometeo que se escribió en Grecia, por ejemplo, de una manera delimitando también la naturaleza, cómo es que se va a hacer uso de esto, no viniendo de los seres humanos, ¿no? Es decir, las aves le enseñan a los seres humanos y casi les traen esta idea de cómo utilizar el fuego. Quiero verme muy optimista, pero probablemente lo vieron, al menos ahí en Australia, por primera vez con estas aves, ¿no? Sí, y en ese sentido, fuera de estos casos, no hay tanta evidencia que arroje que animales puedan usarlo tal cual como herramienta al fuego, pero sí hay mitos, por supuesto, como el de la salamandra, un gran personaje de animal mitológico que supuestamente era resistente al fuego. La referencia más clara y contemporánea me parece que es en la película de Harry Potter, ¿no? La idea de la salamandra como ese animal irresistible para el fuego y que vive a través del fuego y que vive el fuego a través de él sin ningún problema. Pero Aristóteles ya de su momento refutó esta idea, ¿no? De que las salamandras fueran inextinguibles en ese sentido por el fuego. El pendejo que decía que las pinches moscas salían de la nada, güey. Pero que también hizo otros aportes al mismo tiempo. El gran Aristóteles. Vayan a ver nuestro capítulo de mujeres polímatas, ahí hablamos de todas las mujeres que hacen de todo y lo conocen todo. Entonces hay que pensar en, quizás en el camino de la evolución pueda llegar a pasar que no seamos los únicos que, como se ha dicho a lo largo de este episodio, no solo hayamos descubierto el fuego, sino que lo hayamos contenido, que lo hayamos usado como herramienta constante, como posibilidad de refugio, de caza con Z y caza con C, pendejo, caza con S y caza con Z, sino que también en algún momento puede ser que pase que otro changuito, ¿no? Otro pájaro, sí, ¿no? Los canguros, como ya habías dicho, se acerquen tanto al fuego que lo dominen en ese sentido. También es volar la imaginación en eso, ¿no? Que se encienda esta negociación con el fuego, también puede pasar en algún momento con otros seres vivos, como ya pasa con el eucalipto de manera muy primitiva, como ya pasa, como acabamos de decir, con las aves o con escarabajo en ese sentido. Es algo que con lo que debimos tal vez haber empezado el episodio, todas las curiosidades que él conlleva dentro de sí mismo, ¿no? Por ejemplo, lo que ya había adelantado acerca de que está esta creencia de que el fuego es plasma en sí mismo, pero lo que sí es cierto es que el fuego puede crear plasma, pero ya a temperaturas como de 10,000 grados centígrados. Sí. Y el fuego, como lo conocemos, es algo también muy curioso pensar que a mí me voló la cabeza ese pedo, que solamente existe como lo conocemos en el planeta Tierra, güey. Ok.
Para empezar, porque, por ejemplo, cuando está en el espacio, en microgravedad, o sea, muy cerca de la Tierra o simplemente en el vacío, se convierte en una esfera completamente perfecta. Si ustedes piensen en el ejemplo de las típicas gotas de agua en los astronautas, Sí. ¿no? Bueno, de los cosmonautas, que es la palabra correcta, y se vuelven esféricas, ¿no? Sí. Las gotas de agua, y en el caso del fuego pasa lo mismo, es maravilloso. Sí, que es una cuestión incluso hasta cabalística y una cuestión también platónica y de geometría sagrada y todo eso, que se habla de que las primeras cosas que existen son en un sentido esféricas, simplemente, ¿no? Como la conciencia de Dios y como el fuego y como el agua y todo, porque justamente como lo vemos en el firmamento, los planetas y todo esto tiende muchísimo a ser esférico y el fuego no es la excepción en ese sentido. Cuando lo piensas de esa manera hacia la Tierra, pues pareciera muy obvio, pero en realidad esas flamas que vemos ahí es algo que no puede existir en otro planeta por la concentración que tenemos de oxígeno, La por cuestión atmosférica, la por cuestión lo tanto. atmosférica, por la cuestión de la gravedad, por la cuestión de todo el ecosistema en el que estamos, ¿no? Entonces, de cierta manera, el fuego que nosotros tenemos, al que nosotros accedemos, es un fuego bastante especial, como lo es la vida misma, ¿no? Y, por ejemplo, en esta cuestión de las fisiones nucleares y todo esto que Claro. ocurre también en las estrellas, son fuegos un tanto distintos que, digo, yo no soy ningún pinche experto en fuegos interestelares, pero son reacciones que son un poco distintas a lo que son las flamas de acá, incluso en el Sol mismo de esa manera, ¿no? Porque son como explosiones, ¿no? Y también esas sí están hechas de plasma totalmente porque tienen una temperatura que te cagas, tío, ¿no? Y justo en esa voladera de cabezas que es las estrellas, el fuego terrestre y demás, salen preguntas igual especulativas sobre física, específicamente si el fuego puede ayudarnos, y más a los especialistas, no solo a mí, a entender la energía oscura. Y la respuesta que se puede ir especulando es que sí, como un modelo conceptual, como una guía, como un organizador de cómo se transforma la energía. Probablemente es más fácil trabajar con fuego que con electricidad, pongámoslo en ese sentido, porque la combustión convierte energía química almacenada en calor y en luz. Lo que están viendo del fuego es eso, se convierte algo químico en radiación de luz y de calor. Un proceso que está gobernado por eso súper cabrón de la termodinámica, que son las mismas leyes de toda la vida que rigen cómo el universo se desplaza, cómo viene la física más convencional y reconocida humana y demás. Y es por eso que, ya decías, existe la microgravedad, experimentos de la NASA, vemos el fuego hecho una bolita, ¿no? Como si fuera un chetito así, completamente de bolita. Y también que a nivel cuántico, el estudio de cómo combustiona el fuego en la Tierra nos puede dar claridad en los plasmas de todo el mundo y del universo para entender así cómo la energía se transfiere de sistemas más simples a sistemas más complejos. No somos aquí unos especialistas físicos ni químicos, pero sí podemos entender, espero yo, compartiendo con todos ustedes y todas ustedes, la importancia de tener un patrón químico, científico, que es el fuego, como fenómeno físico y material, para entender cosas que no podemos ver. En eso también el fuego es un faro para la química, para la física, para la termodinámica, ni se diga, pues propiamente es lo más cabronamente relacionado. Y así podemos entender cómo a niveles súper potentes de lo micro, se puede entender lo macro de las estrellas y viceversa, desde la Tierra para el mundo y desde el mundo para todo el universo y del universo hacia nosotros. Es muy interesante todo eso, por supuesto que hay especialistas que les sirve muchísimo más esta información, pero no está de más compartirlo con ustedes porque a lo mejor entre ustedes está el próximo descifrador de la energía oscura a través del fuego. Es también muy interesante para mí el hecho de saber que el fuego también puede crear su propio clima. Dentro de todas estas cosas, el mismo fuego puede hacer llover por las nubes de humo que está también haciendo, es decir, son nubes que son diferentes a las que normalmente estamos acostumbrados, pero todas estas reacciones crean unas cadenas así que de repente puede hacer su propio clima porque hace sus propias nubes, porque empieza a llover justamente en los mismos lugares donde está ocurriendo esto, que pues de cierta manera tienen la función a veces de apagarlo, hay veces que incluso el mismo fuego hace llover y se apaga, son fenómenos meteorológicos hechos totalmente de fuego, ¿no? Y eso es algo que está muy cabrón porque tiene que ver con la cuestión de la vida, y por ejemplo incluso también llegan a haber cosas tan extraordinarias como fuegos verdes en los incendios forestales que lo puedes ver a kilómetros y dices, ¿qué pedo? ¿Por qué esa pinche luz verde está ahí?
y pues después te das cuenta que es un verdadero incendio, hijo de su chingada madre, que está llevando a cabo ahí. Y todo eso tiene que ver, por ejemplo, como ya lo había dicho, muchísimo tiene que ver con que el fuego no es solamente... me está volando la cabeza esto. El fuego no puede ser simplemente uno solo, porque también depende mucho de lo que esté quemando, ¿no? En este sentido, por ejemplo, en los incendios forestales de repente llega a haber, obviamente, muchísima clorofila a su alrededor. Sí. Y la clorofila se puede llegar a tornar totalmente verde. Entonces es algo que para nosotros puede resultar incluso surreal, ¿no? Y ver realmente un bosque verde quemándose en verde, ¿no? Sí, la idea de que no todos los fuegos son iguales, aunque todos lleguen a quemar de cierta manera, porque los patrones de color dependen de qué esté siendo quemado o de la potencia, por ejemplo, de los gases, ¿no? De sus temperaturas también cambia de color el fuego, ¿no? Tenemos muy asociado en ese sentido la idea de que la flama azul no es algo chido, ¿no? Que no calienta chido, porque normalmente el fuego lo vemos así, ¿no? Naranjita, sí, tendiendo al amarillo, pero en realidad las llamas azules suele ser que son mucho más potentes. Por eso las estrellas, las novas azules, son de las más calientes del universo, las más potentes. Las enanas blancas incluso llegan a tender hacia eso, sí, pasan del azul al blanco en la proyección de sus tipos de fuego. En ese caso son de fusión nuclear, pero sigue habiendo por la temperatura un cambio de color. Sí, y incluso lo podemos ver en un sentido más terrenal, por ejemplo, en estos experimentos de cuando queman, por ejemplo, sodio. Okay. Que todo esto se utiliza se puede ver en los fuegos artificiales, ¿no? Que de repente quemas sodio y se ve como amarillo, que quemas cobre y se ve como entre verde, azul, también dependiendo de su composición exacta. El estroncio, por ejemplo, crea rojos muy brillantes. Es realmente una cuestión, sí, de temperatura, porque digamos el fuego de madera, que digamos el más estándar que podamos imaginar, justamente tiene esta paleta de colores entre azul y rojo también, porque tienen una variación también de temperatura, y eso en realidad es lo que estamos nosotros viendo. Esta variación entre, creo, me parece son como los 1000 grados y los 600 grados o 1200 grados, y es casi el doble, digamos. Okay. Y incluso para los verdaderos piromaníacos que se pueden estudiar el fuego, creen, como tú lo dijiste, que el fuego perfecto, el fuego más bonito, el fuego que está más equilibrado en un sentido químico y de reacción, es el fuego azul, ¿no? Pero pues obviamente también, como ya lo hemos hablado, también la clorofila, por ejemplo, puede hacer colores verdes, y todas estas composiciones obviamente están ampliamente estudiadas y son el tipo de cosas que se meten en estas pinches bolotas de fuegos artificiales. Vayan a ver algún episodio, por ejemplo, creo que Veritasium, que es uno de mis canales favoritos aquí en YouTube, tiene uno acerca de los fuegos artificiales y los colores, y es realmente mágico ver cómo cada una de esas cosas tienen una composición distinta para de repente crear cosas absolutamente hermosas en el cielo, ¿no? Y muy contaminantes. Y estas cuestiones espectaculares también me llevan a este tipo de preguntas que el fuego detona también en la investigación que por lo menos yo me permití y pude hacer, pensando en que si existen los derechos humanos básicos, ¿no? La canasta básica, pensando en la cuestión alimenticia, ¿por qué el fuego no se considera un derecho humano, ¿no? En ese sentido? Y esto es porque es paradójico. Ya hemos dicho, ustedes lo saben mejor que nosotros, que el fuego crea y el fuego destruye. Por lo tanto, aunque es un presupuesto material para la alimentación, para la vivienda o incluso la salud, su ausencia en tratados internacionales se debe a que crea y destruye a la vez. No como los demás derechos básicos humanos, porque esos, digamos, nutren nada más o construyen y levantan. Sí, el agua. Y el fuego no es así. La vivienda. ¿No? Entonces, jurídicamente, su herencia moderna, es decir, lo que decías hace un momento en este mismo episodio, la electricidad, ¿no? La energía, que es nieta o hija del fuego, sí se reconoce como un derecho derivado, ¿no? La Corte Interamericana, por ejemplo, vinculó la energía eléctrica a los derechos humanos básicos recientemente, lo cual es muy cuestionable, pero lamentablemente es la realidad, en 2021. Y la Convención sobre la Mujer Rural exige explícitamente accesos a energía para cocinar y calentarse. Pero entonces, declarar el fuego como un derecho humano básico enfrenta obstáculos que son muy prácticos, hay que pensarlo así en esta pregunta más especulativa y jurídica también, porque su manejo implica riesgos y los demás elementos de los derechos básicos
humanos no son tanto así, ¿no? Que como siempre piensan que somos estúpidos y que lo vamos a hacer mal. Y entonces en sociedades urbanas, donde ya vimos que los fuegos no paran y que también ha hecho destrucción y demás, uno de los fuegos más famosos que quemaron y al principio de la revolución industrial es el gran fuego de Londres, ¿no? Londres en ese sentido, en ese momento de su historia, principios, si no recuerdo mal, del siglo XVIII, ¿no? Se empieza a quemar toda la ciudad de Londres. Toda la ciudad se quema porque estaba hecha de madera. Y entonces, a partir de ese fuego, también la misma ciudad de Londres, que en ese momento empezaba a ser el gran imperio anglosajón, tuvo que cambiar sus casas, y eso también se remonta a las cuestiones de los castillos de la Edad Media, a cuestiones de piedra, porque la piedra no se consume en ese sentido. Entonces, esta naturaleza primitiva del fuego, destructora y al mismo tiempo constructora, hace que la seguridad choque frente a la claridad si debe ser un derecho básico o no, porque al mismo tiempo te puede destruir una ciudad, una casa, una vida, o muchas de ellas. Entonces, en esencia, hoy luchamos por un derecho cada vez más extendido a la energía térmica. En pocas palabras, al calor de casita, a las llamas de la cocina, a la electricidad. Y esta es una función esencial que viene del fuego. Mantener el calor, mantener la luz, es producto derivado del fuego en la electricidad, en las estufas, aunque sean eléctricas, o incluso a la calefacción de cualquier espacio, tanto frío como un caliente. Es algo también muy curioso que yo no quería terminar este episodio sin mencionar, ¿no? El fuego también como derecho humano básico es difícil de manejar desde la ley, pero sí su hija, más prominente, la electricidad y la cuestión térmica, sí es un derecho humano a partir de 2021. Y haciendo esta vasta revisión de la multidimensionalidad de lo que es el fuego, me parece muy importante también decir que obviamente esto está íntimamente ligado con el arte. ¿Por qué? Porque es una cuestión cultural, ¿no? Desde los rituales en donde se ponen un fuego que incluso puede llegar a medir 10 metros o cosas así totalmente quemar el hombre del fuego. Y que la gente, por ejemplo, que creo que es algo que tenemos muy instalado, al menos en Occidente, como una cuestión tribal, ¿no? De estar danzando frente al fuego o alrededor del fuego, con estas danzas que incluso también en un principio se llega a conjeturar que parte de la expresión humana de la danza tiene muchísimo que ver con seguir estos patrones de la convección del fuego, ¿no? Que bueno, ahora ya lo decimos de esa manera, pero antes era como un acto de aberración de la naturaleza, así como qué chingada madre es esta pinche luz que nos está llegando prácticamente de la nada, ¿no? Que está viva en ese sentido porque baila. Está viva, y que es como un espíritu. Pero también ya en un sentido tal vez un poco más moderno, por ejemplo, podemos hablar de Yves Klein, ¿no? Que es un personaje que, bueno, aparte de hacer otro tipo de cosas como su azul, como el azul más famoso del mundo, también tiene, por ejemplo, con su serie que se llama Pinturas de Fuego, lo que intentó hacer fue literalmente dejar esa huella que deja el fuego sobre un lienzo, ¿no? Ustedes dirán, no, pues está tontorrón, está facilón, está medio pendejo, pero como toda expresión humana tiene también su complejidad en el sentido de que tuvimos que haber pasado muchísimas cosas como especie para llegar a ese tipo de pendejadas, si lo quieres ver de esa manera, ¿no? Y también se ve en cuestiones, por ejemplo, en las películas, obviamente, ¿no? El Día de la Independencia, por ejemplo, o también, por supuesto, en el magnífico trabajo de Andrei Tarkovsky, ¿no? Del cual ya tenemos un gran episodio en la primera temporada de Radio Locura, vayan a verlo. Y ahí, por ejemplo, está esta imagen, ¿no? De las casas quemándose, ¿no? Que también es recuperado en muchos otros aspectos cinematográficos, pero algo muy concreto, por ejemplo, de Tarkovsky, ¿no? Es ver estas imágenes que de repente parecieran ser surreales por la inmensidad del fuego que también está quemando algo más allá que la materialidad, ¿no? Está, tal vez en ese sentido se convierte en algo tan simbólico dentro de la pantalla, como el quemar la nostalgia, quemar el pasado, quemar lo que te mantiene de alguna manera enraizado en ese lugar. Son muchísimas cosas que a final de cuentas creo que solamente pueden llegarse a pensar y llegarse a poetizar a través del fuego, ¿no? Y en cuestiones poéticas yo quería pues mencionar también en esta oportunidad del episodio especial del fuego un par de obras literarias que me condensan mucho la sensación del fuego y las posibilidades, por un lado poéticas y por otro lado narrativas del fuego. Una es un libro de José Emilio Pacheco, se llama El reposo del fuego. Ya desde el título está jugando con la contradicción, cómo es que un fuego puede reposar, ¿no? Sí. Es un largo poema
que va colocando desde cuestiones históricas, cuestiones sensoriales, todo alrededor del fuego y de la memoria y de la destrucción, pero también de la potencia que es el fuego como motivo poético. Es un poemario bastante fácil de leer, pero como siempre, y hipnótico cuando se está hablando del fuego, ¿no? El reposo del fuego de José Emilio Pacheco es una oportunidad de ver que a veces las propuestas y las protestas sociales alrededor del fuego son muchísimo más íntimas de lo que creemos. Retoma el fuego de Roma, retoma también, si no recuerdo mal, referencias a protestas específicas estudiantiles en México y en el mundo, y también la idea de las cenizas de toda la realidad, las cenizas de la cultura, las propias desintegraciones que suceden en nuestras células, que se oxidan en ese sentido también por el fuego, que es el paso del tiempo. Es un librazo, es muy breve, aunque es un poema largo, ¿no? Por lo regular, pues la poesía está dividida en versos que son breves, entonces aunque tiene varias hojas se lee bastante rápido, pero sí te puedes quedar muy detenido en varios de esos versos, que usa un lenguaje por otro lado muy coloquial. Eso es uno de los signos más claros de la gran mayoría de la obra de José Emilio Pacheco. Si quieren el episodio completo de José Emilio Pacheco, yo sí lo quiero, pero también cooperen en los comentarios indicando que pues quieren visitar más de su obra, pues de todas sus potencias que tenía en sus novelas y demás cuestiones por el estilo. La otra obra que quiero mencionar, que me parece potentísima del fuego, se llama Las ruinas circulares. Es un cuento de Jorge Luis Borges. Borges lo mencionamos mucho en varios de nuestros episodios. Hay menciones muy claras de las potencias que tienen sus obras. Y en el caso de Las ruinas circulares tenemos un personaje que tiene la misión al llegar a un espacio que no conoce, a un templo que se volvió cenizas, con una estatua ahí de un dios calcificado. La idea que lleva en el corazón, en la mente y en sus sueños, porque lo hace en su mente, en los sueños al dormir, es crear un hombre, darle vida a un hijo a través de los sueños. ¿Y cómo lo logra? Pues durmiendo mucho, ¿no? Y al mismo tiempo concentrándose, convoca a una serie de almas, digamos ahí, en sus sueños para posibilitar que alguien llegue a la vida a través de sus meditaciones más dormido posible. Y hay uno que sí lo logra consolidar su cuerpo, no tiene dificultades, pero lo logra, pero como todos los grandes inventores de la humanidad, no le puede dar la chispa de la vida. ¿A quién se encomienda? Al dios de esas estatuas consumidas, el dios que se llama el fuego con mayúscula. El fuego le dice, ¿sabes qué? Te voy a ayudar, voy a hacer que tu hijo soñado despierte. La cuestión trágica es que tiene que imponerle el olvido a su hijo para que llegue a la realidad, y el olvido consiste en que no se acuerde que él es un fantasma que fue dado a la vida gracias al fuego. Después sucede el quiebre en la historia, sucede que, bueno, se logra, el niño llega, no, bueno, el hombre, ¿no? Creado en sus sueños. Niño hombre, y de repente hay un fuego donde él está, en la serie de templos que él está, y él dice, bueno, ya logré mi obra, mi hijo nació, está por allá, no recuerda que yo soy su padre, ella está viviendo su vida, yo me voy a entregar a este fuego que consume el espacio donde ya mi muerte debe llegar. Creemos que los spoilers aquí en Radio Locura no significan otra cosa más que antojarles, ¿no? Entonces, él descubre, este mago que creó un hombre en sus sueños gracias al fuego, que él también es alguien que está siendo soñado por otro mago, por otra persona, y él es, por lo tanto, no es consumido por el fuego igual que su hijo. Ambos son simulacros del fuego, de la realidad, combustible que no los toca. Ese tipo de ideas que te vuelan la cabeza, que obviamente están súper presentes en la literatura de Jorge Luis Borges. Yo, mucho tiempo después de haber leído este cuento, este hermoso cuento de Jorge Luis Borges, me di cuenta de que probablemente una interpretación del título de Las ruinas circulares es justamente ver una fogata ya totalmente calcinada, ¿no? Sí, los rastros de una hoguera, ¿no? Exacto. En ese sentido. Y que por eso es que se llame de esa manera, ¿no? Y otra mención también muy honorífica es el libro y también el cuento de Julio Cortázar que se llama Todos los fuegos el fuego, donde a través de una narración que va intercalando varios tiempos en la historia y también ficcionalmente, retoma los fuegos de Roma, retoma los fuegos más contemporáneos de su época cuando está escribiendo esto, ya en el siglo XX, y nos habla de esta idea de que todos los fuegos son el mismo fuego, pero en distintas épocas, lo único que cambia es el tiempo. Eso cuestiona de otras maneras la idea de que los fuegos pueden ser diferentes por sus colores y demás. De lo que hablábamos hace rato, claro. Pero aún así está muy bien llevado, también es un gran ejercicio del fuego como un motivo literario, también en un cuento que recorre varias
varias épocas a lo largo de la historia, gracias a la imaginación y a la pluma de Julio Cortázar, ¿no? Esos tres, por lo menos yo los recomendaría muchísimo. Y también una historia volátil que también me viene como un chispazo. No quiero dejar de aprovechar la oportunidad para recomendarles una obra de Ray Bradbury, un escritor de ciencia ficción muy potente, con un estilo muy bueno para contar historias, un gran fabulista, que entre sus obras más conocidas y con muy justa razón está Fahrenheit 451, que ese nombre viene a través de localizar el dato de que a esta temperatura, Fahrenheit 451 grados, se consume el papel. Y esto porque en esta historia, en esta novela, lo que pasa en ese mundo, un mundo distópico, es el mundo al revés, porque ahí los bomberos no se dedican a apagar los fuegos, sino a provocarlos. ¿Y qué queman? ¿Qué queman estos bomberos? Queman la cultura, los libros. En esa realidad, leer es algo que jamás se ha visto. Es más, vayan a verlo en el episodio del arte degenerado que tenemos aquí en el canal. Que también hay hogueras ahí que se queman libros en una Alemania de los años 30 a 40. Pero volviendo a Fahrenheit 451 de Bradbury, tenemos esta idea de un protagonista bombero que se empieza a cuestionar, chinga, ¿por qué estoy sirviendo a una institución que se dedica a quemar cosas? Pues ¿qué tienen esas cosas que estamos quemando, no? ¿Qué pedo con estos libros? ¿Qué pedo con estos pedazos de papel? Y termina recurriendo Bradbury a la versión más clásica de la literatura, que es la literatura recordada de memoria y repetida constantemente para el pueblo, para la familia, porque existen como personas que salvan los libros memorizándoselos. No puedes quemar la memoria de la gente aunque quemes todo un pueblo. En ese sentido, Bradbury es algo que es muy contemporáneo, lamentablemente por la situación que se vive en Gaza, ¿no? Las situaciones que se viven de estos y demás cosas que arrasan sociedades. Y Fahrenheit 451, además de todo, está escrito de una manera tan fluida que las páginas que tenga, menos de 250, si no recuerdo mal, se leen de una manera muy, muy fluida, como lava de un volcán delicioso, con los bomberos destruyendo la cultura, pero al mismo tiempo uno que se cuestiona, chinga, el fuego no debe servir para eso, la memoria no se puede arrancar, aunque se intente quemar lo más profundo de los seres humanos, que es las historias, el contacto, de nuevo, alrededor del fuego, y también rechazando ese fuego que quiere aniquilar la cultura. Y bueno, hasta el momento creo que realmente hemos hecho una revisión bastante express, ¿no? Algo que puede caber en un capítulo, simplemente para hablar de esto, con muchísimas variaciones acerca de los tipos de fuego, lo que ha causado también en los seres vivos. También, por supuesto, hemos hablado incluso del espacio, ¿no? Y de cómo el fuego de repente puede llegar a ser esférico, de los colores que tiene, de cómo se aprovecha todo esto en el planeta Tierra, de lo especial que es las flamas que tenemos aquí en el planeta. Algo muy importante con lo que nos podemos quedar después de este episodio es realmente ver la importancia que tiene el fuego, las flamas que nosotros conocemos cotidianamente. Creo que nos podemos dar cuenta del verdadero desarrollo al que hemos llegado solamente a través de esta relación entre algo erótica, también poética, también destructiva, con un ente y no ente, como ya lo hemos platicado, que es el fuego, ¿no? Que es una cosa absolutamente maravillosa, creo yo. Es algo que es, a pesar de ser natural, es algo que siempre termina fascinando, sobre todo a los pirómanos. Es muy importante, de cierta manera, tener muy claro ese tipo de pensamientos que llegan a ser tan profundos como también pensar en la propia muerte, ¿no? En la muerte como concepto, en la propia muerte. Y el fuego creo que también entra dentro de estos pensamientos que llegan a ser tan profundos, que te llevan a, como le dirían, rabbit holes, ¿no? Madrigueras de conejo, que te llevan, por ejemplo, a episodios como este, que pues te llevan a pensarlo desde todas las perspectivas casi posibles. Pues ver dentro de toda esta relevancia que es el fuego, todo lo que hemos logrado, pues básicamente abrazando al fuego, literalmente con S y con Z, y que él también nos abraza a nosotros en ese sentido. Yo recupero muchísimo esta noción de que es una verdadera simbiosis, una verdadera negociación que tenemos con él. Obviamente es muy, muy ajena a nuestro cuerpo, no hay nada dentro de nuestro cuerpo que de repente estaría de huevos, ¿no? Que le hicieras así, te saliera una pinche flamita aquí para poder fumar, pero ese tipo de cosas no las tenemos, y aún así, al parecer, es algo totalmente diferente a nosotros. No tiene una materia, ¿no? Como tal, no tiene sensibilidad, es totalmente casi una cosa que
tiene pocos paralelos en la naturaleza y pues para nosotros realmente ha funcionado como un obelisco de desarrollo como seres humanos y pues obviamente también ha tenido sus apariciones en las obras de arte también de que hemos hablado y a final de cuentas creo que para mí es con lo que me quedo. El fuego es una de las cosas más maravillosas en las que te puedas llegar a clavar porque te das cuenta de que tiene que ver muchísimo con todo lo demás. Obviamente también la tierra y el agua y todo, pero el fuego, la forma en la que se presenta ante nosotros es algo que siempre terminará fascinando a generación tras generación tras generación y en ese sentido pues como lo diría Cortázar en Todos los fuegos el fuego y que en algún momento le hacen la referencia de podríamos decirlo también como todos los hombres, el hombre, yo creo que evolucionaría eso en ese sentido de que cada hombre ve un fuego diferente y ese fuego también está viendo a un hombre diferente que al mismo tiempo los dos son el mismo, ¿no? Sí, porque el fuego es más que una reacción química, es un arquitecto de nuestro cerebro, es el arquitecto de nuestro cerebro, el cincel que esculpió nuestro lenguaje, nuestra comunicación, la cuestión fonética y fónica de nuestra lengua, ¿no? En ese sentido, y también el lienzo donde pintamos las revoluciones artísticas, literales, sociales, nos dio el poder de transformar el mundo, ¿no? Incluso con las bombas nucleares, que llegamos hasta ese punto, y también nos está recordando en las llamas de este episodio, o de un bosque, o de los eucaliptos, o la chispa de cualquier fogata, o de cualquier cigarrillo que ustedes estén cerca fumando o rechazando, que somos parte de una danza cósmica, completamente trascendental, pero tan terrenal como lo es el fuego en la realidad terrestre. Entre la creación y la destrucción es el símbolo más potente, el símbolo supremo, te puede dar conocimiento, vastedad, control, pero también te puede destruir de maneras muy, muy crueles, como cuestiones de persecución, cuestiones de violentas y sistemáticas, y esto también nos hace humanos, como está diciendo, nos muestra en toda nuestra fragilidad como sujetos, como sociedades, como individuos, y nuestra grandeza, porque el fuego no nos ha matado, pero nosotros tampoco podemos matar al fuego. Así que nos podemos quedar con esto. El fuego no solo es transformación, es el pulso mismo de la humanidad. Es la chispa que nos separa de la naturaleza y el faro que nos guió a crear civilizaciones. Con él aprendimos a cocinar, a forjar, a iluminar la noche, a amar y reunirnos en torno a historias que construyeron nuestra cultura. El fuego es la raíz invisible de nuestro lenguaje, nuestras creencias y nuestro poder. Sin él, no seríamos más que animales atrapados en la oscuridad. Es al mismo tiempo el aliado que calienta y el riesgo que destruye, la fuerza que impulsa el progreso y la llama que recuerda la fragilidad de todo lo creado. Porque en esencia, el fuego es la condición misma de nuestro ser. Arder para existir, consumir para transformar y siempre, siempre renacer de las cenizas. Y de verdad es un honor, como siempre, haberles presentado este gran episodio especial, el número 70. Sí, muchísimas gracias en ese sentido. Llegamos al episodio 70 y en el canal ya somos más de 700 pues, de verdad, muchas gracias compañeros del fuego. A todos los compañeros de fuego y compañeras de fuego. Pues de verdad muchas gracias, no olviden dejar su like. Y dejar en este momento en los comentarios la frase todos los fuegos el fuego, para que entendamos que llegamos hasta esta parte del episodio, que el fuego se está despidiendo de nosotros ahí como una mina de posibilidades, también para sus comentarios, para sus dudas, para propuestas de qué otro tipo de elementos, de qué otro tipo de ideas locas se les ocurrirían episodios especiales. Pongan en los comentarios, suscríbanse si todavía no están suscritos. Les agradecemos a todos los 700 y tantos y que se siguen acumulando compañeros de esta tribu lucurológica alrededor del fuego y de todos los temas que compartimos cada domingo, episodio estelar, 9 p.m, pero también los bocadillos culturales de las minisecciones, que ya dijimos, la historia de los cacahuates japoneses, cuestiones de experimentos psicológicos, comprobaciones de qué carajo es el karaoke y su origen. Nosotros venimos con todo, les venimos a aventar todos los datos que hemos encontrado en pinche internet. Sabemos que es muy fácil de repente encontrarlos, pero también es muy bueno socializarlos, hacer comunidad al respecto de todas las cosas interesantes que hay en la vida y por supuesto también a través del arte, que es un poco lo que hacemos aquí en este programa. Sin duda también pueden seguir de cerca Radio Locura en Instagram, ya saben dónde está, también está en la descripción muy fácilmente, es el mismo nombre, ustedes nos encuentran inmediatamente para estar actualizados. También Fango Bazar, muchas gracias porque convierte nuestros episodios en playeras y ustedes pueden adquirirlas para seguir apoyando en este sentido.
Y el Patreon también está en la descripción sin ningún problema. Únanse a la familia de este proyecto Radio Locura 66.6 FM, el podcast de confianza de arte, literatura, ideas en peligro de extinción, pero también que renacen como el fuego en esta ocasión. Así que con todo gusto, gracias al calor del fuego, a las posibilidades que permiten que haya cuestiones térmicas, cuestiones de conservación de las familias, de las posibilidades de la destrucción más masiva con las bombas atómicas, con los poemas más profundos y los poemas y los cuentos también muy cálidos y potentes. Nos vemos el próximo domingo en el episodio estelar, que también será especial, pero ya de otra cuestión, que no es el fuego, pero por ahí el fuego sigue impulsándonos. Gracias a todas y todos ustedes, porque son el fuego también de Radio Locura. Si es la primera vez que nos ven, este canal va de arte, hablamos totalmente de artistas, de bandas de música, de literatura, y obviamente ideas en peligro de extinción. ¿Y cuál sería la mejor forma de hablar de la extinción si no es a través del fuego? Entonces, bienvenidos también a las personas que están llegando y muchas gracias a todas las personas que nos han seguido casi desde el inicio. Y pues mi nombre es Alex Siriana, alex.siriana en todas las redes sociales, por ahí me pueden encontrar, pueden checar todas las cosas que estoy haciendo y vayan a escuchar mi música a Bandcamp. Mi nombre es Javier, @más o menos, como también está escrito en la pantalla. Yo tengo mi canal particular, proyecto hermano de Radio Locura, aquí en YouTube, se llama Más o menos Literatura, reseñas sobre libros, comentarios críticos y culturales y demás cosas que se acumulen por el estilo en el camino. Esto fue Radio Locura 66.6 FM, ideas idiotas para gente inteligente. Y adiós.